Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alice Rodríguez, como cada miércoles, unas 6 de la tarde, en vivo, transmitiendo desde Género y Acción aquí por Caldero Radio. Bueno, esta ocasión me tocó transmitir fuera de la cabina, espero sea excepción. Y bueno, pues muy agradecida por estar el día de hoy con todos y todas, cada una de ustedes que, bueno, pues nos acompañan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un súper programa de esos que se antoja charlar y compartir desde la experiencia, desde realmente el compromiso. Y vamos a hablar el día de hoy justamente de un proyecto que se llama Pancha TV y que tiene que ver justamente con la educación sexual, enfocándonos a lo que es las personas jóvenes, las personas adolescentes, y que bueno, pues también siguiendo esta temática en torno a ser visible aquello que muchas veces invisibilizamos, bueno, pues el día de hoy vamos a charlar justamente de todo aquello que tiene que ver con la prevención, con un tema preventivo respecto a lo que significa la sexualidad, la educación sexual respecto de las personas jóvenes, y que bueno, pues tenemos aquí la presencia de unas expertas y que bueno, pues nos van a hablar toda esta hora, bueno, pues de este programa Pancha TV, y tenemos a Pascal Brennan y a Ana Rodríguez. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Y bueno, pues voy a dar la tarea de leer un poco de la semblanza porque es muy larga, por cuestiones de tiempo de ambas. Pascal Brennan, tengo un monitor aquí porque no estoy en cabina, entonces si me ven volteando para allá es por eso. Pascal Brennan es activista, feminista y actualmente oficial de incidencia de Refine México, la red de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en la cual impulsa y articula procesos de incidencia social y política, en particular sobre el tema de aborto y a través de movimientos sociales como la Marea Verde. Muchísimas gracias, Pascal. Ana Rodríguez, licenciada en Pedagogía y egresada del Diplomado Superior en Educación Sexual Integral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Argentina, el Flaxo, defensora de los derechos sexuales y reproductivos, y por qué no, amante del pan de muerto. Muy bien, ya somos dos. Defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ya lo mencioné, ha participado en espacios de incidencia política a nivel nacional en derechos sexuales y reproductivos desde el equipo coordinador de Redefine México y en educación integral en sexualidad desde la Coalición Nacional Artículo Tercero. Actualmente cursa la Escuela de Paz Nacional a través de Serapaz México y la certificación Teoría, Género Crítico y Sexualidad titulado Modelos para Desarmar. Pues bienvenidas a Caldero Radio, bienvenidas a Género y Acción. Y bueno, pues vamos a charlar, vamos a darle pauta justamente al origen de esta entrevista. Y bueno, pues me gustaría que cada una, turnándonos, igual así como las tengo en pantalla, primero Pascal y después Ana, nos hablaran acerca de qué es Redefine, para empezar. Redefine en México. Hablamos de la prevención de temas relacionados con la sexualidad acerca de personas jóvenes, pero bueno, pues nos gustaría expresar, que las escucháramos expresar qué es Redefine en México. Adelante, Pascal. Ay, muchas gracias, Alice. Y bueno, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, gracias por el espacio, la invitación. Entre más se pueda hablar de esos temas, pues mejor, ¿no? Mejor nos portamos nosotras, mejor se porta el mundo. Entonces, pues aquí estamos para hablar de esto, para hablar de Redefine y para hablar de Pancha. Ahorita hablamos de Pancha. Y bueno, ¿qué es Redefine? Redefine es la red de jóvenes activistas del Instituto Liderazgo Simone de Beauvoir. Es un centro de formación feminista, una organización feminista que hace incidencia para pues que podamos avanzar en temas de igualdad, ¿no? Y bueno, Redefine de manera específica trabaja temas de derechos sexuales y reproductivos. Y Redefine es una red, ¿no? Entonces tenemos activistas, jóvenes, personas increíbles que están poniendo cuerpo, esfuerzo, tiempo en sus localidades en 12 estados de México. ¿No? Y entonces hacemos esta incidencia, ¿no? Es decir, como incidir para generar cambios, ya sean sociales o políticos, a nivel estatal en 2 estados y también a nivel federal, ¿no? O sea, quienes estamos en el equipo coordinador de esa red, nos dedicamos también a trabajar en espacios políticos de toma de decisión a nivel federal, pero también en términos sociales, ¿no? Entonces, por eso impulsamos muchísimas campañas de comunicación y de ahí pues salió lo de Pancha. Entonces, en resumen, a esto nos dedicamos y en específico trabajamos temas de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia,
tema de acceso a aborto legal y seguro y educación integral en sexualidad de manera general, ¿no? Como tema más amplio que abarca un poquito de todo y de ahí sale pues este canal y este TikTok de Pancha TV. Perfecto, muchas gracias, Pascal. Adelante, Ana, si nos quieres comentar algo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Igual me sumo al agradecimiento justo para poder potencializar los temas que traemos. Básicamente, como ya lo comentaba Pascal, pues desde Redefine trabajamos tres temas muy importantes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto seguro y legal y la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Entonces, nosotras, al trabajarlo con estas 12 redes que ya se habían comentado, pues también buscamos fortalecer a las juventudes en cuanto al tema de derechos, porque al final siempre decimos que los derechos sexuales y reproductivos, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice, sí, generalmente se dice que los derechos sexuales y reproductivos no existen, pero sí existen, y algo muy importante es que nosotras trabajamos desde el enfoque de juventudes. Esto quiere decir que son las personas adolescentes y jóvenes que exigen estos derechos, ellas mismas y ellos mismos se apropian de ellos, y pues al final con esto lo llevan también a estos espacios de tomas de decisiones. Por eso trabajamos temas de incidencia política, porque también lo llevan con tomadores de decisiones a exigir estos derechos, a plantear líneas de acción desde las juventudes, algo como lo que platicaba hace un momento Paz, que tiene que ver con Pancha TV, pues Pancha TV también va por ahí. Pancha TV también dice, desde las juventudes tenemos estas propuestas porque las juventudes estamos viviendo estos procesos y queremos que se nos reconozca como personas sujetas de derecho y no como a veces decimos, las juventudes son el futuro del mañana, pues las juventudes estamos ahorita. Exacto. No, y justamente de lo que ambas acaban de mencionar, a mí cuando me llegó esta propuesta también de abrir el espacio y de invitarlas y demás, yo platicaba, saludos a Gil que nos está apoyando también por ahí, y era lo que le decía, yo actualmente estoy escribiendo mi tema final de tesis de maestría en prevención a la violencia de género, que tiene que ver justamente, mi propuesta es la educación emocional como factor de prevención en la violencia de género para mujeres adolescentes. Y yo parto, y esa es la pregunta para ambas, siempre hay una razón, ¿no? Mi razón es que yo tengo pacientes en consultorio, mujeres muy jóvenes con abusos sexuales. Esa es mi razón del por qué me llevó a escribir y del por qué no puede estar pasando esto, ¿no? Es la misma pregunta que yo les hago. ¿Cuál es su razón justamente para estar en Redefine, para ampliarlo? ¿Por qué? Porque estamos hablando también de una necesidad, estamos también hablando de un tema que es muy, muy invisibilizado. Entonces, hay una necesidad desde mi trinchera por el abordaje psicológico. ¿Cuál es esa necesidad desde la trinchera de cada una de ustedes de estar y de ampliar en Redefine? Adelante, Pascal. Sí, qué buena pregunta, ¿no? Y como nos lleva mucho a como la reflexión también personal sobre pues qué ha sido nuestro camino, qué elementos nos han cruzado en el camino. O sea, creo que son varios factores. Los más obvios tienen que ver con las cifras, ¿no? O sea, como hasta como dices, en temas de violencia, que por cierto, felicidades por tu iniciativa y tu maestría. Pues temas de violencia, bueno, solo saber que en México se asesinan a 11 mujeres al día, como las cifras de violencia sexual, los porcentajes, las no denuncias, ¿no? O sea, como todas esas cifras nos llevan a querer cambiar las cosas, desde, como bien lo dijiste, desde nuestras trincheras, ¿no? Y como activistas, pues las cifras, o sea, hacemos investigaciones, buscamos como en dónde están los datos que nos llevan a hacer este trabajo, a incidir, ¿no? Y bueno, México tiene la tasa más alta de embarazo en adolescencia de la OCDE, ¿no? O sea, como estas cifras, ¿no? Saber que desde en el contexto de pandemia van a aumentar los embarazos en la adolescencia. Y bueno, también saber que esos temas nos atraviesan incluso el cuerpo, ¿no? A las mujeres, a las personas de las disidencias sexogenéricas, a las personas jóvenes, ¿no? O sea, son temas que nos atraviesan y esto nos lleva a esos espacios de activismo, a esos espacios de exigencia
de garantía, protección de nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, pues de ahí sale todo y de ahí nos estamos impulsando pues a buscar espacios para generar estos cambios. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Ana. Sí, justo sujetándome a lo que comenta Paz. Y otra cosa que también tiene que ver mucho es que de pronto hay acciones que las instituciones ya hacen como tal para, en el tema específicamente de prevención del embarazo adolescente o en general de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, a nosotras nos gusta ver de qué manera podemos fortalecerlas, de qué manera también podemos sumar. Algo muy importante que hacemos es investigar también cuál es nuestro contexto, dónde estamos paradas, cuáles son, hay cifras a nivel nacional, sí somos el país número 1 con embarazo en la adolescencia. Sin embargo, ¿qué opinan también las juventudes de estos temas? ¿Qué se les ocurre a las juventudes de cómo podemos hablar de estos temas de forma más libre? ¿Cuáles son también las necesidades de información que tenemos? Porque si bien a veces el Internet nos abre brechas inmensas de información, pero también qué tipo de información es, ¿no? Y también el cómo nos acercamos a las juventudes y a las adolescencias, un poco lo que decía al inicio que tiene que ver con el enfoque de juventudes y realmente la información, por ejemplo, que estamos brindando, pues tiene este enfoque de juventudes porque no es lo mismo que yo les hable de prevención del embarazo desde lenguajes muy técnicos, muy complejos, que no es que las juventudes no tengan la capacidad de discernir, pero sin embargo no son a lo mejor atractivas y por eso tal vez la información no la apropiamos como nosotras y por eso puede que sea un factor también para no reconocernos como sujetos de derecho, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, con Pancha tiene que ver con que realizamos grupos focales en los cuales le preguntamos a las juventudes cómo quieres que te hablen de sexualidad, qué temas son los que a ti te interesa hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y pues ya al escucharles, al acompañarles también en estos procesos, pues también generamos este tipo de acciones y campañas y eso es muy importante que las acciones que generemos pues también vayan de la mano con las juventudes. No, totalmente, y ambas tocan un punto muy importante. Uno es la métrica. Lo que no se puede medir no se puede cambiar. Entonces, el hablar del tema, del impacto que para México tiene, tanto a nivel social como cultural, como de salud pública, por supuesto, salud mental, por supuesto, en torno a los embarazos adolescentes, pues tiene que ver también con una métrica, tiene que ver también con diferentes factores multiculturales y demás, que pareciera, desde mi perspectiva, que está ahí perdido, ¿no? Como que no importa, como que esa parte que afecta realmente a una mujer vuelvo a la misma, desde lo que yo veo del cómo las mujeres jóvenes, las adolescentes, el lenguaje, qué importancia tienen. Entonces, uno es la métrica. Pues, si yo no sé en dónde estoy parado como país, pues también cómo voy a implementar políticas públicas que puedan efectivamente abordar un tema tan significativo como es embarazos adolescentes como el país número 1. Y 2 es el lenguaje, efectivamente, desde el tema a lo mejor de lo que yo hago en psicología y demás, yo no le puedo hablar exactamente igual a una mujer con 14, 15, 16 años, por supuesto que una mujer adulta, ¿no? Entonces, lo importante y trascendente que es justamente el poder hablar un lenguaje que para ellas pueda ser lo suficientemente de contención. Yo hablo de contención, ¿no? Del sentirse justamente por una etapa del desarrollo tan crítica, sin etiquetar, pero la realidad es una etapa importante dentro de la formación de la personalidad. Entonces, aquí es un tema de comunicación y justamente pues vamos a la parte realmente que nos va a abrir esta brecha de esta entrevista, que es hablar de Pancha, justamente. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucho que ver con el tema del lenguaje, con el tema de la comunicación, de cómo a través de Pancha podemos llegar justamente a más y más y más mujeres jóvenes. Entonces ahora sí, vamos a hablar de Pancha. ¿Quién es Pancha? Adelante Pascal y después Ana, por favor. Ay, sí, hablemos de Pancha. Amamos mucho a Pancha en nuestro equipo. Bueno, Pancha es una joven adolescente, tiene 17 años, viene de la zona oriente de la Ciudad de México, y bueno, o sea, el personaje de Pancha fue creado por unas creadoras artistas increíbles con quienes estamos trabajando en este proyecto, son las Pandoperras, Andonela, Cintia Ijar y Plaqueta.
Y bueno, ellas son las creadoras del personaje. El personaje es una marioneta, ¿no? Entonces Pancha tiene su canal de TikTok, ¿no? O sea, como espacio digital, que bueno, la generación Z está muy en TikTok, nosotras dijimos, bueno, tenemos que estar en TikTok, pero Pancha es quien va a estar en TikTok, Pancha es quien va a estar moviendo esos temas, va a estar hablando con sus pares, va a estar cuestionando cosas de su vida cotidiana, en la escuela, que tal maestro dijo una babosada sobre el tema de aborto, sobre educación sexual, ¿no? Y también tiene a Bartola, que es su mascota, es una perrita que también participa, que también cuestiona a Pancha y le dice, oye, Pancha, pero eso no está bien lo que estás diciendo, es muy estigmatizante, ¿no? Y Pancha, sí, es cierto, ¿no? Pancha también tiene un grupo de rock, de punk rock, las Popettes, ¿no? Y es un grupo muy diverso de mujeres y personas jóvenes, hay una mujer trans, hay una chavita joven embarazada, ¿no? Porque también queremos hablar de las autonomías, ¿no? O sea, como de la toma de decisión. No queremos estigmatizar al embarazo del adolescente, queremos que las personas jóvenes, mujeres jóvenes, puedan tomar sus decisiones con información científica, con evidencia. Y justo, Pancha TV es un canal que provee esa información, ¿no? Pancha de repente hace entrevistas de otras personas expertas, ¿no? Con doctoras, o sea, también el canal de Redefine tiene otros contenidos, ¿no? Porque, como bien lo dices, el lenguaje es muy importante. El lenguaje que es hablar, ¿no? Y, y bueno, en Redefine nos gusta mucho decir, hablar es chido. O sea, el primer paso para empezar a cambiar las cosas, hablar es chido. Y de hecho, aprovechando un comercial, tenemos una plataforma que se llama Hablar es chido. Es otro proyecto que en realidad todos están conectados y decimos que hablar de aborto es chido, hablar de educación sexual es chido. Empezamos por ahí, ¿no? Y es como la puerta de entrada para, pues, quitar los estigmas, romper tabús y proveer información, ¿no? Perfecto. Ahorita lo comentamos. Vas, Ana. Claro, y sumando un poco a lo que ya comentaba Paz en un inicio, pues algo muy importante es que Pancha también es una morra de las periferias, o sea, no es una morra que está en la ciudad viviendo un entorno que es muy diferente a las adolescentes que están en otros espacios, y eso es muy importante mencionarlo porque de pronto centralizamos tanto y decimos, ay, pues hay mucha información y cómo que pasan estas cosas. La realidad es que cuando nos vamos a otros espacios, a las periferias, por ejemplo, a otros estados o municipios, pues comienza a haber aquí un cambio porque los contextos no son los mismos. Entonces, justo a Pancha también le toca ir rompiendo esas barreras en cuanto a la información. Hay un personaje que también se llama el Señor, que justo siempre está hablando de estos estigmas sociales que aún giran en torno a la sexualidad, y lo que hace Pancha es decir, eso es mentira, realmente nosotras, o sea, no va por ahí, ¿no? Hay mucha información que podemos utilizar, somos sujetas de derechos, y con esta banda que comentaba Paz, que son les Puppets, pues también vive otros procesos, porque sí son sus amigas y sus compañeras, pero algo muy padre de Pancha es que descentraliza también el tema de la sexualidad, no lo reduce a anticoncepción y ya con eso se soluciona nuestra vida, sino también de estos sentires y vivires, de sus emociones, qué le emociona, qué le preocupa. Bartola, que es su perrita, pues es su confidente, es su mejor amiga, y Bartola también sale a exigir y tiene unas exigencias, y les invitamos a visitar el TikTok de Redefine para conocer cuáles son también estas exigencias que tiene Bartola. Entonces realmente los entornos en donde está Pancha, pues también le toca ir rompiendo, ir nadando contracorriente, que es algo que siempre que hablamos de temas enfocados en la sexualidad, pues nos toca ir rompiendo y nos toca ir nadando, y es algo que hace ella y acompañada, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. No, hombre, y aparte que soy sumamente creativo, por supuesto, porque yo creo que definitivamente el tema de la creatividad, del cómo poderle llegar justamente a las personas jóvenes, pues es algo que tiene que ir, ¿no? Pero me llama la atención esta cuestión acerca de lo que significa el crear un personaje en torno justamente
a lo que son los estereotipos de género, los roles de género, las etiquetas, el crearlo desde el no privilegio, porque también es eso importante, ¿no? Del cómo poderlo bajar y hablar ese lenguaje en donde no hay ese privilegio, porque tienen toda la razón. Parece que vivimos en nubes diferentes, ¿no? Del decir, esto es real. Y esto es tan real que justamente el crearlo a través de una marioneta, pues tiene un significado y eso es lo que a mí, lo que yo quiero saber justamente, ¿no? ¿Por qué escoger justamente, a lo mejor pudo haber sido un e-learning, pudo haber sido dibujitos, pudo haber sido otro tipo de proyecto, estamos hablando de una marioneta. ¿Qué pasó por la mente justamente de estas, ya sé que las estandoperras son las creadoras, pero bueno, pues de todos modos todo está entrelazado. ¿Por qué definir justamente que fuera a través de una marioneta? Esa es una. Y la otra es el tema que toca Ana, que toca Pascal, de ir acompañada. Este significado que tiene Bartola también dentro del acompañamiento, son simbolismos. Entonces, a lo que voy es explicarnos justamente por qué una marioneta y por qué hablar de Bartola y por qué hablar del Señor. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Bueno, creo que el uso de un personaje que es ficticio, pero que vive a través de una pantalla y que entrevista, interactúa con personas humanas, pues permite como que la información que estemos compartiendo, que en otros, tal vez en otro tipo de espacio, contexto, viniendo de otra persona, pues la pastilla sea un poquito más difícil de tragar o se vaya a cuestionar, ¿no? O sea, aquel tema del feministómetro, o sea, como, ay, no, pero Pancha dijo esto, no es muy feminista, ¿no? Pero como es toda, pues es como medio punk, tiene el pelo verde, y es una marioneta, pues hace que justo la pastilla esté mucho más fácil de tragar, yo creo, y que esté justo lo que le dicen en inglés, el sidekick, ¿no? La mascotita, Bartola, que a veces le baja un poco su intensidad a Pancha, le dice, oye, pero no me sacaste a pasear, ¿no? Pues hace que todo esto sea mucho más divertido, colorido, y llama más la atención, ¿no? O sea, ves a Pancha y ay, ¿qué es esto? Pues sí quiero ver esta marioneta que esté hablando, y justo yo creo que ese es un poco el rol que tiene, ¿no? O sea, como ya esta diversidad de personajes y el jingle, ¿no? O sea, hay una serie de videos de Pancha donde pues se dedique a decir esto es mentira, ¿no? Un poco lo que comentaba Anita, pues eso, de usar como los mitos y que Pancha diciendo, no, esto no es cierto, la realidad es así, cállese señor, ¿no? Eso, yo creo que esa es una de las razones y bueno, la mente súper creativa de Plaqueta, Antonella y Cintia también tiene ahí hicieron su magia, ¿no? Ajá. Creo que eso es importante reconocer como pues este trabajo creativo y artístico que hicieron con la creación de este personaje. Perfecto, muchas gracias. Y además, ay, perdóname que te interrumpa. Y además algo muy importante también con los puppets, me parece, o las marionetas, pues es que también no hay límites, o sea, Pancha puede tener el cabello verde, ser morada, y esto también habla de la diversidad, y eso es muy importante. Hay una diversidad cuando tú entras a redefine.mx en TikTok porque ves personajes de diferentes formas, y el hecho de que sean puppets, pues es que no hay límites. Pueden ser de 1000 colores y no pasa nada. Y eso también es importante porque a veces vemos ciertas personas en ciertos espacios y a lo mejor Pancho hubiera sido una persona real, pues no sé cómo hubiera impactado, cómo sería, ¿no? Entonces, este hecho también hace que te apropies de la información y pues también te identifiques no por el físico, sino por las vivencias o por todo lo que está pasando. Y sí tienes razón, hay muchas cuestiones de simbolismos,
también como tratamos de agarrar o capturar algunos memes que están como ahorita de moda, como el famoso "ya siéntese señor, por favor", por toda la información, mala información que está dando, y pues eso también lo utilizamos y le damos una resignificación, ¿no? Y porque justo así lo mencionan las adolescentes y los jóvenes, ¿no? Que queremos otro tipo de lenguajes, y esto pues desde Pancha se retoma muy bien, y el hecho de que Bartola, por ejemplo, sea esta acompañante, además es una acompañante no humana, pues también habla de otras cosas, ¿no? De que no necesariamente tenemos que estar rodeadas de 1000 personas para sentirnos acompañadas, o sea, puede ser tu mascota, tu gatito, tu perrito, tu Michi, quien sea, y puedas expresar y también transmitir estos sentires y construir también con otras personas, y que es normal tener miedos al acercarte a muchas personas, pero pues la idea también es romperlos y también decir en qué espacio no y a tu ritmo, ¿no? Y eso es algo que vamos aprendiendo con Pancha en los diferentes videos. Y además que sean videos tan cortos de TikTok, pues también nos permiten decir cosas bien concretas en poco tiempo, y por eso nos encanta también el trabajo que estamos haciendo con las estandoperras, porque justo en poco tiempo pues logramos un impacto muy importante, muy, muy padre, y transmitimos un chorro de cosas. No, hombre, y ¿saben qué? Que al final del día, yo creo que también dentro del proyecto, y yo lo hago, este match entre Bartola y Pancha con un tema de sororidad también, ¿no? O sea, te digo, esta parte donde a partir justamente de una mascota que habla y que lo que dice, ¿no? Es como que la que también le da un freno acá Pancha, ¿no? También la acompaña, pero también le escucha y también se escucha, ¿no? Entonces, el darle voz a través de una mascota que es una mujer, que es una perra, está literal, pues también nos refleja mucho el tema de la sororidad, ¿no? La importancia de sentirnos acompañadas, la importancia justamente, sobre todo para las mujeres adolescentes, las mujeres jóvenes, de que muchas veces por esta etapa del desarrollo, bueno, pues efectivamente el tránsito pues es buscar entre pares, ¿no? Pero también dentro de esos pares es pues con quién estás, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que estás buscando? Y quiero darme la tarea acá de saludar a Ernesto Benjamín Vargas, muy buenas tardes, saludos Ernesto, a Lorenia Ortiz, dice bonitas, a Claudia Mendoza Romero, interesante, muy bien, felicidades, a Vania Mejía, amamos a Pancha y a sus amigos, amigas, a sus amics, dice Sol Ureiro, super Pancha, Diana Martínez, fan de Bartola y Pancha, Claudia Javier, un beso grande Claudia, excelente tema, muchísimas gracias. Sí, coincido. En esta cuestión también de la forma como lo estamos diciendo a través de una marioneta, la creatividad, por supuesto, pero también es el hecho del decir, si fuera una persona, pues quién sabe cómo saldría, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque al final del día la persona te da el reflejo desde cómo se viste, cómo lo dice, cómo impacta en las mismas chicas, ¿no? Entonces es como a los niños, dentro de un aprendizaje constructivista, pues las marionetas son una forma maravillosa de transmitir aprendizaje. Yo hasta la fecha ocupo, no marionetas, pero yo hago las voces de muñequitos con mi hija que tiene 10 años. Entonces, tiene 10 años, está ya en un tránsito hacia la pubertad muy cañona, pero he logrado a través de los muñequitos chiquitos de peluche darles voz y ser la forma en donde yo puedo comunicarme con ella desde alguien que no es su mamá, ajá, que es otra persona dentro de su literal parte emocional y cognitiva. Entonces, aquí dentro de este proyecto de Pancha TV, entendemos que están entonces en la plataforma de TikTok, están en cualquier otra plataforma, solo estamos hablando de TikTok y evidentemente dentro de este estudio que se hace, estamos hablando de la generación Z. Me gustaría saber que nos compartieran si solamente estamos hablando de la plataforma de TikTok, uno, y dos, la generación Z, que nos pudieran ampliar estas características y por qué el encuadre justamente a través de Pancha TV con esta generación. Pues Pancha TV y bueno, en general todo el contenido de Redefine lo pueden encontrar en todas nuestras redes, ¿no? Redefine.mx o Redefine México, dependiendo de la red social. Pero digamos que el corazón de este proyecto sí es TikTok, ¿no? O sea, como
o sea, los bailecitos, los retos de TikTok. También la idea es como pues que Pancha y que los otros contenidos se sumen a pues todos estas tendencias, ¿no? Digamos, los hashtags como pues el uso de las canciones, de la música, y estos retos, ¿no? Que son bailes, son usos de audios como para pasar algún mensaje, ¿no? Entonces, en todas las redes se replican los mismos contenidos, ¿no? Pero sí, el corazón del proyecto sí es TikTok. Y bueno, sobre la generación Z, pues para este proyecto, bueno, por un lado, en Redefine es una red de jóvenes, ¿no? Entonces, pues este mismo proyecto de Redefine, de Pancha, ha sido algo creado como en conjunto, pues con las personas que conformamos esta red y este proyecto y todos los contenidos y el trabajo de Redefine, pues es algo que recordemos un poco lo que comentaba Ana, pues es las juventudes, hablando de las juventudes y exigiendo derechos para las juventudes, ¿no? Y por otro lado, de manera específica para este proyecto de TikTok, de Pancha, junto con Altazor, hicimos como una investigación sobre pues las necesidades, las preguntas, dudas, preocupaciones de esta generación, ¿no? O sea, como un pequeño, digamos, una pequeña muestra cualitativa que podría pues orientarnos un poquito, ver si estábamos en el buen camino, qué más podemos hacer para responder a esas preocupaciones. Y justo, ¿no? O sea, es una generación que está rodeada de tecnología, de información, muchísima información, y son personas muy conscientes de que existen las fake news, ¿no? O sea, saben que hay mucha información y saben que no toda es buena. Entonces, es muy importante para esta generación como que puedan pues saber en dónde y con quién conseguir la información que sea científica y confiable, ¿no? O sea, no son personas que se van a tragar cualquier información que consiguen en redes, o sea, nacieron con esta cosa de las redes sociales y la tecnología, entonces saben perfectamente que hay cosas ahí que que no se pueden confiar, pero justo, o sea, están en búsqueda de estos referentes de confianza. Y bueno, o sea, creo que es muy importante también saber que son personas que sí quieren información sobre sexualidad, o sea, como ya agarremos la onda, o sea, no vamos a estar predicando la abstinencia, o sea, la sexualidad en la juventud y en la adolescencia existe, la sexualidad es una parte básica del ser humano, o sea, existe desde siempre, ¿no? Entonces hablemos de ella, de acuerdo a la etapa, de acuerdo de manera progresiva, ¿no? O sea, con cada grupo etario, pero hablemoslo y que las personas tengan la información que necesitan. Perfecto, gracias, Pascal. Ana. Claro, y lo más importante es que algo que salió en esta investigación, pues fue eso, o sea, las juventudes, las adolescencias quieren que les hablen chido de la sexualidad y chido pues es muy amplio porque al final, justo un poco lo que comentaba al inicio, como creo que siempre hemos tenido esta figura de clases de sexualidad donde nos ponen los órganos sexuales con una infección y mira, te va a pasar esto si haces esto, ¿no? Que también es a través del miedo, ¿no? Pero hay muchas cosas que dejamos de lado, el tema del consentimiento, incluso el tema del aborto, por ejemplo, y en la prevención del embarazo, pues es muy importante hablar libremente de la sexualidad, ver conocer qué es lo que están viviendo las adolescencias, las juventudes, si tienen mucha información, demasiada, hay muchas fake news, incluso, y no es un tema o sea, no es tanto un tema de edad porque pensamos que las juventudes no saben discernir de lo verdadero y de lo no verdadero, cuando realmente sí lo saben y también ser adulta o ser una persona adulta no te exime de caer también en una fake news. Creo que a lo mejor hemos tenido como ese pequeño desliz donde compartimos algo que no es cierto, ¿no? Porque pues también es como a veces complejo identificar, ¿no? Y justo algo muy interesante pues de las juventudes que justo pertenecen a la generación Z,
cuando se les preguntó sobre la información en internet, pues decían, bueno, yo verifico que sea una fuente confiable y lo sé porque tiene una palomita azul, o lo sé porque tiene ciertas características, o porque habla una persona médica, no lo sé, como este tipo de cosas. Y algo que generamos también con Pancha es que también hay otros videos, ¿no? Donde hablan a otros influencers que son médicos, que son expertos en el tema, que son personas jóvenes. Pancha les entrevista, les pregunta sobre muchos temas, y también es eso, ¿no? Como ir acercando también y no tenerle miedo también a los servicios de salud, por ejemplo, y que también son amigables y que también es nuestro derecho que nos traten de una forma pues muy chida. Y pues hablar es chido, tiene que ver con eso, ¿no? Y algo que tratamos de mantener pues en el canal, de acercar toda esta información, no desinformar y pues aprovechar, ¿no? Como el impacto que pueden tener las marionetas también, hacer más empáticas, que te da risa, que te sientes identificada, y pues con esto también está esta apropiación de conocimiento, y no hay nada más valioso que hablar de joven a joven, pues de estos temas también, ¿no? No, y eso de hablar es chido, bueno, efectivamente, ¿por qué razón? Porque muchas veces, creo que la gran mayoría, y te digo, yo lo tengo muy presente porque cuesta trabajo. El abordaje de las mujeres que tienen o que han padecido de abuso sexual, de violencia sexual, por ejemplo, en consulta, hablar es chido, porque no puedes hablar de otra manera. ¿Cómo le sacas la información a una mujer que ha pasado por esto, a una mujer que tiene un embarazo adolescente y que la persona, la pareja, novio, lo que haya sido, ya no está, o estando con ella, de todos modos sufre violencia? ¿Cómo poderte acercar, ¿no? Entonces, una de las grandes y mejores maneras, pues, es justo hablar es chido. Y es romper con el esquema, y es romper con los tabúes, y es romper con todo aquello que nos han hecho creer en torno a la sexualidad, ¿no? Del cómo también los propios padres, las madres, sobre todo también, pues tenemos muchos tabúes en torno a lo que es el ejercicio de nuestra propia sexualidad. Entonces, la importancia también, yo creo, chicas, del cómo, si bien nos estamos dirigiendo a las mujeres jóvenes, a las adolescentes, pero también este camino que creo yo que nos enfrentamos quienes nos dedicamos a esta parte de sensibilización, que es justamente los demás, los llamados agentes socializadores, ¿no? Del cómo me doy de frente y de tope, porque si yo puedo llevar bien a Pancha y a Bartola y al señor en una línea, lo cierto es de que para quienes todavía no rompen con esas creencias limitantes en torno a la sexualidad, llámese lo que comenté, los padres, las madres de familia, el propio profesorado, la religión, ¿no? Hablar también de religión, hablar de aborto y hablar de religión, bueno, pues entonces, ¿dónde estamos? Justamente, ¿qué opinión les merece a cada una de ustedes este tema? O sea, de estos retos que podemos enfrentar justamente porque hay muchos agentes socializadores, hay una publicidad sexista apabullante que bueno, tú les puedes mandar una señal con Pancha, pero pues resulta que por acá te abordan también, ¿no? A lo mejor Pancha no tiene los privilegios de determinadas zonas socioculturalmente hablando, tiene un lenguaje determinado, sin embargo, por este lado te está cayendo una serie de información sexista. ¿Cuáles son esos retos o qué opinión les merece justamente hablar de otro tipo de agentes socializadores? Pues creo que Pancha también es una herramienta que pueden usar en diferentes espacios, ¿no? O sea, si una maestra de secundaria va a dar un taller sobre educación sexual, pues que use a Pancha, si esto puede como hacer que la información sea más amena, más accesible, más divertida, colorida, etcétera, ¿no? O sea, como Pancha también es una súper herramienta. Y también en Pancha TV tenemos, o sea, en los números, los analytics, sabemos también que nos siguen personas de otras edades, ¿no? O sea, como si llegamos a nuestra audiencia objetivo, pero en Instagram, en Facebook, en otras redes sociales, a lo mejor hay de otros grupos etarios, ¿no? Entonces, esa información, o sea, Pancha es un personaje que cae bien en general, ¿no? O sea, como no tiene hate, bueno, un poquito, porque sabemos que ahí andan los FIFAs y los machos y los antiderechos persiguiéndonos, pero en general Pancha cae bastante bien. Y bueno, o sea, creo que también desde
desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, justo una de nuestras líneas de trabajo es trabajar con colaborar, impulsar procesos de incidencia política en otros espacios, ¿no? Entonces trabajamos con el sector educativo, con el sector salud, sensibilizamos, formamos al personal de salud para que atienda a las personas jóvenes con cierta perspectiva, esta perspectiva de juventudes que comentaba Anita, con perspectiva de género, de interculturalidad, ¿no? O sea, justo para llegar como, pues con los mensajes adecuados, con las formas adecuadas y la información adecuada a las poblaciones que lo requieren de acuerdo a sus contextos, ¿no? Entonces trabajamos con maestros, maestras en diferentes estados, nosotras colaboramos con el Centro Nacional de Equidad de Género, con la Secretaría de Salud para impulsar como justo políticas públicas que también permitan que estos cambios lleguen en los diferentes sectores y diferentes espacios, ya sean formales o informales. Perfecto, muchas gracias. Ana. Sí, y además, Pancha, al momento de que empieza a argumentar, sacar los argumentazos de por qué es importante hablar sobre sexualidad, sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo y los demás temas de los que habla, pues justo también va citando las fuentes, ¿no? Porque de pronto entendemos que a lo mejor que una persona adolescente se pare ante su profesor, profesora de biología, por decir un ejemplo, y le digo, pues lo vi en Pancha TV y con Puppets, ¿no? Y seguramente desde nuestra visión adultocéntrica, pues va a decir, pues no, ¿qué te pasa, no? Y Pancha dice, la Organización Mundial de la Salud dice esto, y puedes encontrar esta información acá, y consúltalo acá, ¿no? Justo porque al final nosotras estamos haciendo muchas acciones, como ya las que acaba de comentar Pascal, fuera de Pancha TV. Pancha TV justo es una de nuestras líneas de trabajo que estamos impulsando la campaña ahorita. Sin embargo, entendemos que hay este bombardeo, ¿no? De mucha información del sexismo por acá, de la violencia por acá, de que está pasando esto en mi contexto. Entonces sabemos que no podemos estar en todas las partes, pero justo por eso creemos que el brindar esta información, pues también genera herramientas para que a su vez las personas adolescentes y jóvenes cuando se encuentren en esa situación, pues tengan más herramientas para enfrentarlas, que cuestionen pues lo que es el sexismo, ¿no? Que si ven una cierta imagen o por ejemplo con el tema de la violencia digital, si comparten los packs y esa persona está viendo, pues que también tenga estas herramientas para denunciar, para hacer la voz, para que sepa que también hay muchas cosas que se pueden hacer y también es importante el cómo nos sentimos también frente a esas situaciones, porque puede que yo no llegue y destruya y rompa todo, ojalá sí, guiño, guiño, pero si no, pues qué nada más podemos hacer, ¿no? A lo mejor rolar esta información, puede que le digan a alguien, oye, supe que viste este proceso, te recomiendo este video, este canal que te da información y ahí viene un link al que puedes entrar para conocer más de esta situación y qué puedes hacer, a ver, ¿no? Y en ese momento pues ya estamos generando también un impacto, por eso creemos que pues hablar pues siempre es importante justo por esto, porque damos estas herramientas y con ellas pues comenzamos también a atacar estas situaciones en las que podemos pues estar inmersas o vivirlas. No, y definitivamente es un tema que sí creo, el crear el personaje, el crear el programa de Pancha TV, pues evidentemente es llegar también a más gente y sensibilizar, ¿no? Yo creo que al final del día, aunque estemos enfocados en la generación Z, pero bueno, el tema es trascenderlo inclusive con la maravilla que son las redes de conexión, que es el tema digital, de que podemos llegar a muchísimos países, porque esto al final del día es una punta de lanza, ¿no? De hasta dónde podemos llegar con la parte de sensibilización y que yo creo que la parte de psicoeducación, que es una parte fundamental para yo creo que todos y cada uno de nosotros como personas, como literal, tener esta parte de la educación desde un perfil de derechos humanos y que a todos y a todas nos corresponde, del cómo podemos hacerlo llegar
a través de medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto como tal, pues sin lugar a duda puede trascender a partir justamente de estas redes digitales y que bueno, pues que evidentemente más gente nos vayamos sumando precisamente por esto, ¿no? Estos agentes socializadores que muchas veces pues hace falta también aprender y educarnos, ¿no? Reeducarnos. Quiero agradecer por acá a Juan Carlos Monterde. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Felicidades, excelente proyecto. Saludos, Alice. Saludos, Sol Ureiro. Saludos, Paz y Ana. Excelente su trabajo y aportación. Pancha y Bartola son una gran propuesta con perspectiva de juventudes, total y absolutamente. Y bueno, ya nos faltan 10 minutitos para ir cerrando. Y bueno, pues también me gustaría de ustedes hablar también de lo que significa que Redefine se puede extender justamente a otros estados, a otros lugares. Y bueno, pues también saber esta cuestión con Pancha TV del cómo podemos o cómo pueden las juventudes aportar al proyecto. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes implementan para que se pueda escuchar las voces de las juventudes? Pues Redefine es un proyecto increíble, a mí me fascina, estoy enamorada de este proyecto y de quienes están en esta red. Saludos a las y les Redefines que nos están escuchando, saludos Solecita. Y bueno, Redefine tiene una metodología particular, ¿no? Redefine por un lado es una escuela de liderazgos de 4 niveles y personas de las 12 redes, que son los 12 estados de Redefine. Cuando no era pandemia, viajaban a una escuela presencial, ¿no? De varios días de formación en feminismos, masculinidades, incidencia política, aborto, etcétera, muchísimos temas, y con el compromiso de también poder participar luego en como una colectiva, un grupo de activistas que están haciendo estas actividades, esas acciones de incidiendo políticamente y socialmente en sus propios contextos, ¿no? Entonces, pues vienen 5 personas de la montaña de Tlapa en Guerrero a formarse a la escuela varios días y luego regresan y ya con su red, su red de compañeras, compañeros de lucha, de activistas, pues participan e impulsan estas actividades, ¿no? Y entonces tenemos como estos varios frentes, ¿no? O sea, como te formas como activista, tienes una formación de estos temas que impulsamos, aprendes a planear, a hacer como una planeación de lo que es tus actividades de incidencia política social, un cronograma, un mapeo de actores, aprendes a sentarte con tomadores de decisión, con tal legisladora que va a impulsar el tema de la despenalización del aborto, ¿no? O sea, como, y por otro lado, das talleres de métodos anticonceptivos a chavos de 15 años, de tal preparatoria, ¿no? Y por otro lado, también estamos en otros espacios, en otras alianzas a nivel ya más, pues digamos, nacional, federal, para también, pues, estar en varios frentes, ¿no? O sea, como desde varias trincheras estamos tratando como de impulsar los temas, porque siempre consideramos como que los cambios sociales y los cambios políticos tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, como es muy complicado impulsar algo, por ejemplo, en lo político, si no hay una presión social atrás, si no hay cambios sociales atrás, ¿no? O sea, como tiene que ir de la mano y por eso estamos como impulsando campañas de comunicación, de sensibilización que puedan impulsar el cambio social, además de político. Excelente, muchas gracias. Adelante, Ana. Y algo muy importante es que también nosotras acompañamos a cada una de las redes y el tema del acompañamiento pues también es importante porque nosotras, y volvemos a lo mismo, nuestros contextos son totalmente diferentes a donde están estas 12 redes. Entonces, ellas conocen sus entornos, conocen sus contextos, saben
muy bien cómo hacer las cosas dentro de estos espacios y más bien nosotras acompañamos esos procesos porque sabemos que también de pronto surgen como algunas inquietudes de, ay, no sé qué hacer en esta situación y pues ya nosotras entramos de, oye, pues podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? No como una guía, sino como un acompañamiento, porque al final nosotras no somos las vacas sagradas que saben toda la información y estas personas no, claro que no, al contrario, reconocemos todos sus caminares y todos sus saberes, incluso dentro de Redefine vamos también tratando de aperturar espacios donde compartan sus conocimientos, sus saberes entre las redes, porque también justo trabajar en red tiene que ver con tejernos y saber que en cierto estado puedo, sé quién está en este estado y podemos armar algo a lo mejor entre nuestros estados o a nivel regional, ¿no? Porque tenemos vivencias similares y que también cada una de ellos y de ellas pues está en muchos espacios, ¿no? Entonces también nos comparten qué están haciendo en cuanto a su trabajo o si tomaron un curso diplomado de algo, nos lo comparten, o sea, también es entretejernos en estos saberes y pues también desde acá nosotras lo que hacemos pues es acompañar también los procesos que se tengan. Y Ahí que, puedo agregar claro. algo que se me olvidó por completo decir que es súper básico para quienes les interesa lo que hace Redefine, en dónde nos pueden encontrar. Pues uno, seguir a redefine.mx en todas las redes que tengas. Ahí va mucha información, no solo como de contenidos, información sobre sexualidad, aborto, etcétera, pero también sobre las acciones y las actividades, ¿no? Les invito a las personas que nos están escuchando y que les llama la atención el proyecto, pues que busquen a ver si hay una red de Redefine en su estado, ¿no? O sea, como, bueno, rápidamente las redes de Redefine se encuentran en Sonora, en Nayarit, Durango, en Guanajuato, en Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Quintana Roo. ¿Se me olvidó alguna red, Anita? Veracruz, ya lo dije, Puebla. También tenemos en Ciudad de México. Claro. Guerrero. Entonces, que busquen, cada red tiene sus propias redes sociales y generan sus propios contenidos y productos. Entonces, síganos en todos esos espacios para ver qué anda haciendo cada red en su estado. Sí, por acá ya nos dice Lorenia Ortiz en Sonora. Justamente, y que bueno, pues definitivamente yo creo que el generar alianzas estratégicas con gente capacitada, preparada, a través de quienes, bueno, pues de quienes también tenemos este compromiso social de poder sensibilizar, porque yo creo que no se puede advertir de otra manera si no es a partir del compromiso social, ¿no? Si no es a partir de lo que cada una de nosotras pues tiene desde la parte también emocional, ¿no? Ese compromiso que va de la mano con un para qué, un qué y un cómo, ¿no? Entonces, pues yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, este espacio que pues nos han brindado mucha información, no sin antes, pues brevemente, porque nos queda nada, un minutito, dar un mensaje súper breve, súper literal de segundos, tanto Pascal como Ana, un mensaje de reflexión en torno justamente a lo que es Pancha TV y hacia dónde va dirigido. Ay, si no lo hemos repetido suficientemente, pues, bueno, uno, gracias por abrir el espacio para hablar de esto. Y esto, hablar es chido. Hablen de estos temas, compartan a Pancha, hablen de Pancha, chismen sobre Pancha, sobre lo que cuenta Pancha, ¿no? Y hablen con quienes quieran de estos temas. No dejemos de hablar y abrir más espacios para hablar. Gracias. Gracias, Ana. Y pues hablemos justo, o sea, y vuelvo a repetir el mensaje de hablar es muy chido, hablemos, veamos a Pancha, hablemos entre nosotros, entre nosotras, conozcamos qué está pasando en nuestra realidad y sigamos hablando y saquemos la información porque solamente así vamos a romper con todos estos tabús y estigmas y saber que siempre hay otras personas quienes acompañamos estos procesos. Por ejemplo, Redefine México a través de de las 12 redes. Perfecto. Y bueno, pues no sé, cualquiera de las dos que nos quiera compartir justamente las redes de Twitter, si tienen el Instagram, todo lo que tengan, ahorita es el momento de poderlo compartir. Bueno, es @redefine.mx en Twitter en Instagram y en TikTok, y Redefine México en Facebook, Redefine MX en Twitter.
Ahí nos encuentran y también las redes del Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir. Ok, perfectísimo. Bueno, pues definitivamente ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que estos temas pues se deben de abrir muchísimo más. Esta es su casa, de verdad, cuando quieran regresar con cualquier otro proyecto que tengan relacionado con temas de género. Bueno, pues este programa está hecho para tal, para literal hacer visible aquello que suele invisibilizarse, que podamos llegar a más y más gente a través pues de darle voz a la gente que está comprometida desde su trinchera, desde el ámbito social, y que bueno, yo las felicito de verdad, ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes. Yo ya las sigo, ya me metí, ya sigo a Punch TV, entonces bueno, pues desde allá nosotros también las estaremos apoyando. Muchísimas gracias y bueno, pues nos despedimos. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Me pueden seguir www.resilioconsultores.com.mx, @aliceresilio, @resilioc. Y bueno, pues siguiente semana igual un súper temazo. Otra vez nos vamos hacia España. Este mes ha sido prácticamente estar transmitiendo con nuestras invitadas desde allá. Pues también tenemos un tema muy, muy interesante y bueno, pues los esperamos próximo miércoles 1 de la tarde aquí por Caldero Radio en Género y Acción. Y bueno, pues soy Alice Rodríguez. Muchísimas gracias, Pascal. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado aquí. Y bueno, pues nosotros nos despedimos y nos vemos próximo miércoles 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Por allá, si producción nos da la señal, por favor. Gracias.